evangelístico y de la enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 71. Estamos estudiando la apertura de los sellos en el capítulo 6 y vamos a continuar hoy hablando acerca de el clamor de los mártires. Pero antes vamos a tener un breve resumen de lo visto en la enseñanza anterior. Estuvimos hablando acerca de las almas de los mártires que estaban debajo del altar. Dice que al abrirse el quinto sello, se presenta la visión de las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La idea de un altar en el cielo se encuentra más de una vez en el Apocalipsis y estuvimos viendo una serie de pasajes bíblicos en donde se nos muestra que el tabernáculo en donde estaba el altar era un modelo que se le mostró a Moisés de lo que hay en el cielo. Así que en el cielo, aquí Juan está viendo que hay un altar debajo del cual se encuentran las almas de todos estos que habían muerto por causa del testimonio de Jesucristo. Así que vamos a ver entonces que estas almas que habían sido ajusticiadas, que habían sido asesinadas por causa de su fe en Cristo, estaban allí bajo el altar. Y en la enseñanza anterior estuvimos explicando el significado de esto, de cómo la sangre de las víctimas era rociada allí, bajo el altar. Bueno, vamos a continuar entonces en esta oportunidad y vamos a hablar un poco acerca de el clamor de los mártires. Pero vamos a leer de nuevo en el capítulo 6, los versículos 9 al 11, que dicen: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, tenemos entonces aquí que hay unas 3 secciones en las que podemos dividir este pasaje. Y vamos a notar aquí que en primer lugar hay un grito eterno de los justos que están allí doliendo y están clamando: ¿hasta cuándo? Este era el grito del salmista. Así también él pues lo estuvo ilustrando por sus visiones proféticas. ¿Hasta cuándo se les iba a permitir a los paganos afligir al justo pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo se les iba a consentir burlarse de su pueblo preguntándole dónde estaba su Dios y qué estaba haciendo? Usted puede leer esto allá en el Salmo 79, versículos 5 al 10. Pero aquí en las visiones de Apocalipsis, Juan ve que allí también ya los que habían sido muertos por causa de la palabra y el testimonio, también clamaban, también preguntaban: ¿hasta cuándo, Señor? Lo que debemos recordar es que cuando los santos de Dios lanzaron este grito, estaban sorprendidos ante la aparente inactividad de Dios, pero no tenían la menor duda de que Él habría de intervenir definitivamente para vindicar a los justos. Dios no es que se tarda para actuar, sino que Dios actúa en su perfecto tiempo, porque su voluntad, ¿quién la puede entender? En segundo lugar, podemos entonces resaltar aquí que hay una actitud que nos es fácil de criticar a los que estamos fuera. Por ejemplo, los santos deseaban de hecho ver que sus perseguidores recibiesen su justo castigo. No es difícil comprender la idea de que
parte del gozo del cielo fuera ver el castigo de los pecadores en el infierno. Un autor judío escribió en un libro llamado La Asunción de Moisés, en el capítulo 10 y versículo 10, que oyó decir a Dios: y tú miras desde las alturas y verás a tus enemigos en Gehenna, y los reconocerás y te regocijarás y les darás gracias a tu Creador y le confesarás. Y algún tiempo después encontramos también a Tertuliano en relación con los espectáculos 30, también otra obra de este. Había de burlarse de los paganos con su amor a los espectáculos y decirles que el espectáculo que esperaban los cristianos con más ilusión era ver a sus perseguidores retorcerse en el infierno. Voy a leer más o menos lo que dice el texto en esta parte relacionado con lo que estamos diciendo. Os encantan los espectáculos, pero esperad el mayor de todos los espectáculos, el juicio final y eterno del universo. ¿Cómo admiraré? ¿Cómo me reiré? ¿Cómo me regocijaré? ¿Cómo celebraré cuando contemple a tantos monarcas orgullosos y supuestos dioses gimiendo en el más profundo abismo de las tinieblas? A tantos magistrados que persiguieron el nombre del Señor, retorciéndose en llamas, en las llamas más feroces que las que ellos encendieron contra los cristianos. A tantos filósofos sabiondos tostándose en rojas llamas con sus ilusos discípulos, a tantos poetas célebres temblando ante el tribunal, no de Minos sino de Cristo, a tantos actores más a tono en la expresión de sus propios sufrimientos, a tantos bailarines haciendo cabriolas en las llamas. Bueno, esto lo escribió Tertuliano en esta obra. Así que hay un espectáculo que falta por cumplirse y es el que Juan está viendo en sus visiones. Así que es fácil sentir asco ante el espíritu de venganza que podía escribir cosas así. Pero debemos recordar por lo que pasaron aquellos hombres. La agonía de las llamas, la arena del circo con sus fieras, las torturas sádicas que tuvieron que sufrir. Solo tenemos derecho a criticarlo si hemos pasado por la misma agonía. Cosa que yo dudo. ¿Quién puede decir que haya atravesado por algo parecido a lo que estos cristianos, mártires del Señor, tuvieron que padecer? Y una tercera cosa que podemos destacar aquí es que los mártires deben descansar en paz un poco más de tiempo hasta que se complete su número. Los judíos tenían la convicción de que el drama de la historia se tenía que representar hasta su final, antes de que llegara el fin. Dios no intervendría hasta que la medida señalada se hubiera alcanzado. Y eso lo leemos en el versículo 11 de este capítulo 6. Voy a repetirlo. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Escuche bien aquí. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí entendemos una cosa. Dios, en su omnisciencia, conocía cada uno y todos los que tendrían que atravesar por este martirio. Se tenía que completar el número de los justos. Dios no iba a actuar antes de que esto sucediera. Habrían de ser ofrecidos muchos más, y ellos tendrían que descansar entonces todavía un poco hasta que se completara este número. Podemos comparar esto en el libro de Enoc, en el capítulo 47 y versículo 4, que dice: y el corazón de los santos se llenó de alegría, porque el número de los justos ha sido establecido, la oración de los justos ha sido escuchada, y la sangre de los justos ha sido denunciada ante el Señor de los espíritus. Así que bueno, en el momento oportuno Dios hará justicia. El Mesías no vendría hasta que hubieran nacido todas las almas que hubieran de nacer, y hasta que murieran todas las que habían de morir. El eco de la misma idea resuena en el oficio de sepultura del libro de oraciones de la Iglesia Anglicana, en el párrafo que no figura en el lugar correspondiente de la liturgia. Dice:
te suplicamos que sea tu voluntad en tu generosa bondad, que se cumpla en breve el número de tus elegidos y se apresure la venida de tu reino. Muy bueno ese pensamiento. Es una idea curiosa, pero conlleva la de toda la historia que está en las manos de Dios. Y a través de toda ella, Dios está cumpliendo su propósito hacia un fin indudable y que nadie lo podrá detener. Así que es muy interesante esto. Ellos clamaban y pedían que Dios actuara, que Dios vengara su sangre, sus muertes, pero todavía tenían que esperar un poco de tiempo. A veces a nosotros nos pasa que pensamos que Dios como que se olvidó de nosotros y pensamos que Dios no nos está respondiendo por A o por B. Pensamos muchas veces que es que Dios no me ama, que Dios no tiene interés en mi persona. Yo he conocido a muchas personas que han tenido estos pensamientos. Pero mi hermano, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dios es bueno. Dios es un Dios lleno de misericordia. Es nuestro Padre amoroso, bondadoso. Y como decíamos en el mensaje de ayer, cuando un cristiano es sacrificado, cuando un cristiano es ajusticiado, está siendo ofrecido en ofrenda fragante a Dios. Mis hermanos, continuaremos con esto en la próxima enseñanza. Que el Señor les bendiga. Esta serie continuará.